Bueno, qué hermoso, la verdad es que me conmueve, me emociona muchísimo. Me emociona ver a cada uno de ustedes acá, tantas caras conocidas, de nuevo, y me emociona ver a Diana, eh, una amiga tan querida de más de 20 años, con quien compartimos espacios, trabajos, discusiones, algunas amarguras también seguramente en algún momento. Ya se me olvidaron. Pero bueno, la verdad es que me emociona muchísimo. Y bueno, pero vamos directamente a la charla, Diana, si te parece. Lo primero que pensaba cuando digo que lo que íbamos a charlar acá es decir, a ver, ¿cómo explicamos acá en este ámbito qué hacemos en un festival de fotografía hablando de performance? ¿No? Creo que es una duda, una pregunta que seguramente se habrán hecho varias personas, más de uno de ustedes. Pero bueno, acá estamos para ver cómo nos ponemos a descular un poquito eso. Y acá, en primer lugar, tendríamos que empezar a definir un poquito el concepto de performance. Y ante esto, casi como una aclaración, inclusive para mí mismo, para muchos de los que estamos acá, es empezar a pensar en que el performance no es una categoría, o por lo menos no solamente, y que no tiene que ver solamente, como muchas veces se entiende en Argentina y en algunos otros países también, como una cosa relativa o un signo igual a lo que genéricamente podríamos llamar arte-acción, sino que desde el punto de vista como concepto ontológico es una cosa mucho más amplia, que lo contiene, pero que no se agota con eso, ¿no? Es como anoche charlando con Diana, le contaba que a mí me gusta andar por ahí, aunque no juego, nunca jugué al fútbol, pero como buen argentino, algún ejemplo futbolero, ¿no? Y es como cuando muchas veces nosotros decimos, vamos a hacer deporte, ¿no? Y salimos y muchas veces pensamos, o en ciertos ámbitos vamos a jugar al fútbol, no lo ponemos como un sinónimo. Ahora, ¿qué pasa si de pronto decimos vamos a hacer deportes y nos llevan a hacer breakdance, por ejemplo? Breakdance es una categoría deportiva que estuvo en las últimas Olimpiadas. Y sin embargo, como que se sale de nuestro registro. Y muchas veces, cuando usamos este término, también nos pasa eso, que quedamos como circunscriptos a una cosa que es súper interesante, que se estudia, que se hace, que se produce muchísimo acá en Argentina, acá también en Tucumán, desde los años 80, que esto es muy fuerte, una cosa que personalmente conocí, disfruté y acompañé en muchísimas ocasiones. Pero bueno, en algún momento tuve la oportunidad, el privilegio de compartir algún espacio, ser invitado por Diana para mostrar un trabajo fotográfico en un ámbito de investigación, de trabajo sobre los estudios de performance. Y ahí empezó como la primera pregunta. Dice, bueno, ¿por qué se interesa en la obra fotográfica esta gente que trabaja desde el performance? ¿Qué puedo hacer yo acá? Bueno, lo primero que hice fue ir y simplemente me enamoré de ese lugar, me enamoré de ese espacio, me enamoré de la gente y no entendía demasiado de qué se trataba, pero bueno, empecé a preguntar, empecé a animarme, a quitar un poquito de dolor. En ese momento le pregunto a Diana, bueno, pero ¿y yo cómo puedo aportar? ¿Qué tiene que ver la fotografía con eso? Y me dijo, para eso estás acá. Trabajá, hacé, investigá, producí. Y me dio tarea para el hogar, y acá sigo 20 y pico de años después tratando de hacer eso, porque justamente el otro eje que me gustaría que trabajemos es, una vez que vos nos cuentes un poquito más sobre el concepto de performance, que veamos cómo asociamos y cómo podemos ver y trabajar a la fotografía desde el campo del análisis y del campo de la producción, con la perspectiva del performance. Porque ese otro punto a mí me parece súper importante, de no entender estas cosas como
como una categoría taxonómica, ¿no? O sea, como un estante a donde va algo puesto en ese lugar, sino como una perspectiva, como un punto de vista, ¿no? Una de las personas que escribió mucho sobre esto, que es Richard Schechner, ¿no? Él habla justamente de esta cuestión sobre que una cosa sea performance o que se vea como performance. Entonces a mí me interesa muchísimo, en el caso de la fotografía en particular, de poder analizar, de poder ver cosas que suceden como performance, aunque, y en esto va a profundizar seguramente mucho más y mejor Diana, aunque quien produzca esas acciones no se vea a sí mismo como tal. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo nunca se pensaron como performance. Y sin embargo, nosotros venimos trabajando y estudiando a las acciones de las madres o de hijos o de, en fin, etcétera, 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 que es enorme, etcétera, desde la perspectiva del performance, y resulta una cosa interesantísima. En muchos sentidos que, bueno, en una de esas ahora en la charla van saliendo las posibilidades y las riquezas de estas miradas, de estos puntos de vista, desde lugares que por ahí no son tan conocidos y que no los vemos con demasiada frecuencia, sobre todo en términos de estudio, de investigación, que es justamente en lo que Diana trabaja y, bueno, es su especialidad. Ahí tenés el micrófono. Bueno, ¿se oye? Gracias, Julio. Bueno, como dice Julio, hemos estado trabajando juntos hace más de 20 años y yo he aprendido también muchísimo de él. Y más al ratito tal vez les dé unos ejemplos de las cosas que he aprendido de Julio. El tema de performance es una cosa que yo me di cuenta, digamos que yo me interesé en el performance ya en términos profesionales cuando llegué a Argentina. Así es que en cierto sentido esto fue en 1990 que llegué por primera vez. Y yo hasta ese momento yo trabajaba teatro, al principio dirigía y luego escribía, etc. Era persona de teatro. Y acababa de escribir un libro donde estudiaba mucho la obra de Griselda Gámbaro y otras personas que escribían teatro en aquel momento, que hacían teatro. Y vine a Argentina y fui a ver a las madres de Plaza de Mayo. Comencé a hacer unas rondas con ellas y de repente perdí interés en el teatro de manera absoluta y nunca regresé al teatro. Así es que bueno, eso no es cierto. Claro que todavía escribo un poco de teatro, pero como performance, no como teatro. Entonces, lo que me di cuenta es que para mí, la otra palabra que se usaba, miren, escribí este librito aquí, que se publicó aquí en Argentina por primera vez, donde hablo mucho de lo que yo considero performance en ese sentido muy amplio del cual se refiere Julio. Pero lo que me di cuenta trabajando con ellas es que la teatralidad, que es uno de los sinónimos que describen una parte de lo que es performance, estaba en la calle, no estaba solamente en el teatro. Y me puse a estudiar eso y cambié de carrera, me fui a los estudios de performance en la facultad de Nueva York y ya desde entonces me he dedicado a esto. A mí me interesa el performance porque, como dice Julio, es un concepto muy amplio que estudia los comportamientos, digamos, los cuerpos, pero no desde arriba, digamos, como sociología, que estudia poblaciones, no como estudia, digamos, un psicólogo, es decir, el subconsciente, el consciente, esos conceptos, y no como los estudia un antropólogo, digamos, desde afuera. Ay, los nativos hacen esto, nosotros estamos afuera y estamos haciendo etnografía de otra población. El performance es mucho más porque comenzó como una mezcla casi entre antropología y teatro, es una forma de mirar cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros nos hacemos entender a través de muchas formas que no son necesariamente escritas, literarias, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos reunimos? Esto aquí se podría ver como performance, como distingue Julio, o como distingue Richard Schechner por primera vez, ¿no? No es un performance, no nos organizamos como performance, pero es
un performance en cierto sentido. El espacio se usa de cierta manera, hay convenciones, unos se sientan acá, otros se sientan acá, cómo nos compartimos dentro de este espacio, etc. Hay muchas convenciones, como en el deporte, como en la misa, como en los comportamientos en manifestaciones o en comportamientos, digamos, normales en la vida rutinaria, ¿no? Cotidiana. Así es que todo eso se puede ver como performance. Entonces, lo que me interesa mucho es que todo eso está ligado, digamos, a cosas económicas. Cómo se comportan, digamos, comunidades depende también de dónde están situados, cuál es la situación económica, cuál es la situación política. Eso también con el género, cómo vivimos nuestras sexualidades o nuestras razas o cualquier cosa que podríamos pensar ahí. Todo eso depende de 1000 factores y estos son parte de lo que consideramos performance, ¿no? Que no se puede pensar en algo aislado que no tenga que ver también con el concepto, digamos, aquí en Argentina de las madres, que la forma en las cuales ellas se organizaron tenía todo que ver con el proceso, ¿no? Digamos, ese tipo de manifestación responde al tipo de opresión que ellas estaban tratando de resistir y pelear, ¿no? Así es que, bueno, eso en un sentido, nomás para decir más, como yo lo entiendo, es un concepto que es epistémico, porque cómo nos conocemos, es ontológico, cómo vivimos, es una forma también relacional, comunicativa, es un concepto bastante amplio y para mí en ese sentido muy importante y muy útil. Y por eso me dedico a esto. Bueno, qué interesante. Por ahí me trabo en cómo seguir, porque voy encontrando tanta cantidad de puntas y de cosas interesantes. Pero fotografía. Bueno, vamos a la fotografía. Pero, bueno, acá hay una cosa que a mí me parece súper interesante para empezar a poner la fotografía. Vos trabajaste unos conceptos de conservación de memoria, ¿no? De conservación de cosas tangibles, pero sobre todo las no tangibles, que es el concepto de archivo y de repertorio, ¿no? El concepto de archivo se refiere, les cuento un poquito, es uno de los ejes del trabajo de Ana. El archivo es lo que conocemos nosotros, una cosa que se guarda y se archiva. Ahora, hay cosas que no se pueden guardar de esa manera. Para eso, Diana enunció una nueva categoría que es la del repertorio. Pero eso tendrías que explicar mejor vos. Bueno, entonces, claro, el archivo tiene un peso enorme en términos del conocimiento, ¿no? Porque pensamos que el conocimiento pasa a través de libros, pasa a través de escrituras, pertenencias tienen que ver con papeles y con escritos y con trabajos así de abogados, todo eso que pasa a través del archivo. Entonces el archivo son cosas que pueden separarse, el que, digamos, en inglés es the knower from the known, el que conoce de lo conocido, ¿no? Se puede separar. Este libro ustedes lo pueden leer, yo no tengo que estar allí, esto ya se transmite por su propia forma de circulación. Y yo comencé esto pensando que en las Américas, claro, todo lo que tenía que ver con conquista, con colonización y todo el desposejo de las tierras de pueblos indígenas y todo lo demás pasaba por el archivo, porque allí decían, ustedes no tienen escrituras de estas tierras, nosotros somos dueños porque aquí están las escrituras, se leían estas cosas como el requerimiento, que si ustedes no obedecen las leyes, entonces tenemos no solo el derecho, sino la obligación de matarlos, porque bla, bla, etc. Entonces, mucho de este toma de poder, digamos, pasa por el archivo. Pero incluso hay un libro, es increíble, que se publicó en el Perú en el año, no sé, el siglo XIX, que decía, creo que el XIX,
que decía que si esos indios tuvieran escritura no hubieran desaparecido sin huella, sin dejar huella. Pero qué desaparición, digamos, y cómo que no hay huellas, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, eso ya a mí me chocó tanto que dije, aquí hay otra forma de transmitir conocimiento que no pasa por el archivo, que pasa por los cuerpos, pasa por exactamente como estamos diciendo los saludos. Por ejemplo, hay partes del mundo donde tienen 14 formas de saludarse y cada una de esas formas del saludo te expresa algo muy particular. O cantos, o danza, o cualquier tipo de, digamos, a través de la cocina, que es lo que cocinaban en casa, en comunidades que comen eso, pero no comen eso. Hay muchas formas de transmitir conocimiento que no pasa por el archivo, y performance es una de esas formas. Y entonces a mí eso me interesaba mucho, porque, y en teatro igual, digamos, uno puede tener un texto, pero la obra, lo que se expresa, eso pertenece al repertorio, eso no se puede documentar. Y entonces aquí entramos al tema de fotografía. Hasta, bueno, mucho, no sé cuándo, porque ustedes saben mejor que yo, pero en algún momento, cuando todavía escribía Roland Barthes, se suponía que la fotografía nos daba evidencia, que servía como forma de documentación. Claro, eso sirve, fotografía sirve como forma de documentación, pero sirve de muchísimas otras cosas que no son documentación, ¿no? Y en performance igual, claro, tenemos una foto, tenemos aquí muchísimas fotos de performances, y entonces en ese sentido la foto es un registro, pero es mucho más que eso. Y entonces ahí Julio y yo comenzamos a hablar mucho, ¿qué es lo que hace la foto? Yo decía, la foto es una forma de performance. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué importa? ¿Verdad? Que es otra pregunta, porque hay muchas cosas que uno dice ¿por qué? Pero si no importan, pues importan. Pero esto sí importa, porque tiene para mí un valor muy especial. Una cosa es que la cámara no actúa sola. La cámara está en manos de un fotógrafo, una fotógrafa, que se está moviendo, que está viendo, que es parte de lo que está pasando. No es una cosa, no es un ser fuera de la actividad, está dentro de la actividad, aunque en la foto no se vea tal vez específicamente. Entonces, en esa relación, y es una relación, la persona que está tomando la foto está expresando algo, porque no es una cosa al azar, que nomás es sacar foto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está comunicando a través de esa foto? ¿Y qué es lo que le está pidiendo al espectador o la persona que la ve? Entonces, allí se está estableciendo una relación con un ser conocido o desconocido. Es una forma de expresar ciertas verdades, lo que Barthes llamaba el estudio, pero también afectos, el punto. Bueno, muchas cosas que hemos hablado, y a mí me interesa mucho que tú digas cómo tú ves lo que tú haces también como performance, porque tú ya eres performancero, tú ya no te echas atrás, ¿verdad? Tú ya lo admites, abiertamente, admítelo. Bueno, sí. Ahora la historia es esa, ¿no? Yo pasé muchos años admirando, aplaudiendo, cumpliendo un rol de documentación, de trabajar muchos años, inclusive coordinando equipos muy grandes de gente para hacer esos registros, y en un momento, siempre ya me empujaba y terminé convenciéndome, produciendo también desde esa perspectiva. Pero bueno, preferiría no hablar tanto, o después en todo caso, de lo que yo hago, sino me interesa más por ahí en lo que pensamos, en lo que yo mismo pienso, en lo que pensamos y hablamos juntos y con otros colegas en este mundo. La fotografía tiene mucho que ver con esto desde sus instancias más simples, ¿no? Estaba pensando justamente en esta cuestión del diálogo que se establece entre el archivo y el repertorio, moviendo ese concepto. Porque claramente eso no son piezas o categorías estáticas, sino que son elementos que dialogan entre sí. Y de pronto, una cosa que en un momento de tiempo y lugar, en un momento histórico, en un momento determinado, circula de un lugar a otro.
Porque si yo trabajo con un ritual, no sé, de un pueblo de la montaña que se está perdiendo y lo fotografío, porque está muy bien hacerlo y documentar, eso automáticamente puede pasar al espacio del archivo. Pero si de pronto ese archivo se pierde, o se problematiza, o se duda de eso, o lo que fuera, en base a esas fotografías, por ejemplo, un pueblo puede rescatar lo que hacían sus ancestros con esas fotografías y volver, vale lo mismo para el video, para el cine, para las imágenes en general, es recuperar eso y volver a llevarlo al territorio del repertorio. Sí. Son cuestiones que las vivimos en danzas folclóricas, con el mismo tango, ¿no? Que de pronto hay generaciones que van como tomándolas con mucha fuerza pese a no ser nativas de eso. Entonces ahí hay un juego, hay un diálogo, hay un vínculo donde la fotografía tiene un rol, tiene un papel para jugar, así como muy de entrada en esto. Pero, y acabo de insistir con esto de pensarlo como, no sé si exactamente, pero algo así como un método de análisis, como una forma de mirar. Insisto con esto de las no categorías. Porque si yo lo veo desde los conceptos del performance, también puedo empezar a ver a la fotografía como un instrumento de construcción de identidad, por ejemplo, de construcción de raza, de ciudadanía. Lo puedo ver desde lo coreográfico, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros tomando fotos, si uno se pone a verlo desde la danza, por ejemplo, bueno, tirados de panza al suelo, trepados en un árbol, no es la gestualidad, los rituales, bueno, los rituales, otra cosa, otro de los conceptos de la idea fortísima del performance. Y todo eso también está trabajando ahí. Muchas cosas más, como creo que vos ya lo mencionaste en un momento, la forma en que intervenimos nosotros como agentes constructores de esa realidad que estamos fotografiando, ¿no? Cuando una persona que fotografía se pone en ese escenario, ya está también jugando un rol, por acción o por omisión. O sea, el solo hecho de, o sea, pensemos en nosotros mismos, cuando uno levanta la cámara, la otra persona actúa y nosotros también. O sea, nosotros estamos generando esa actuación, estamos dialogando con esa persona que está actuando y a su vez respondemos y se produce un diálogo, un círculo. Entonces hay muchísimos elementos. Estoy dando 2 o 3 ejemplos como muy simples, muy básicos, pero si a esto lo usamos para problematizar la producción fotográfica, me parece, y esto es una opinión, hasta, no sé, una hipótesis, de que justamente en un momento a donde la fotografía ya hizo un camino muy largo, a donde creemos, yo creo que es mal, pero muchas veces está todo listo, está todo agotado, pero al mismo tiempo estamos en momentos a donde la fotografía dialoga, interactúa con otras disciplinas, con otras formas creativas, con otras formas de expresión, con otros lenguajes estéticos. Bueno, entonces, ante esos cruces, con más razón todavía, los estudios de performance nos dan elementos teóricos para poder analizar la producción fotográfica. Y si tenemos elementos teóricos para poder analizar una producción fotográfica, también estamos teniendo una caja de herramientas súper interesante y en algunos aspectos novedosas, en otras no, para producir fotografía también. Entonces, de pronto, cuando yo pienso, y ahora sí voy a hablar de cómo encaro yo mis trabajos, cuando yo pienso, tomo las decisiones sobre los proyectos que estoy trabajando, sobre todo en la parte estética, en el otro también, pero en el estético, el performance me da otra posibilidad más de pensar cómo voy a trabajar la pose, cómo me voy a mover, cómo voy a iluminar, cómo va a ser la interacción entre lo que yo estoy proponiendo y su propio entorno, entre esa... Yo, por ejemplo, trabajo mucho con retratos, entonces, por lo general, esas personas, cómo entran en diálogo conmigo, con su entorno, con el medio ambiente. Se abre un abanico, un campo de análisis que para mí es muy rico, muy prolífico y que
se suma a las otras posibilidades de abordaje que tenemos para el análisis de lo fotográfico, ¿no? Inclusive más allá de la fotografía, sino del concepto de lo fotográfico. Entonces, sí, bueno, estos aportes que vinieron desde la lingüística a mediados del siglo XX, ¿no? con Barthes, los que se toman Peirce y ese tipo de autores, bueno, cumplieron un rol, lo seguirán cumpliendo, pero ahora hay otro tipo de aportes teóricos que creo que nos pueden, si nosotros tomamos y aprovechamos ese tipo de conceptos, nos pueden enriquecer muchísimo, como decía, a la hora del análisis y de la producción de fotografía. Ahí va para la pelotita. A ver si funciona esto. ¿Funciona? ¿Funciona? Ahora sí. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, de lo que está diciendo Julio, si pensamos nomás en el caso de las madres de Plaza de Mayo, que usaban esa foto de su desaparecido, que muchas veces lo tenían puesto sobre el cuerpo, y esa era una foto muchas veces oficial, una foto que se había tomado para un pasaporte o una cosa de identidad, ¿no? Vis-a-vis el Estado. Entonces la persona desaparecida, me dijo una de las madres de Népolo, cuando desaparecieron sus hijos, que entraron los militares y se llevaron los álbumes de fotos, no solo a la persona, pero secuestraron también las fotografías. Y entonces una de las cosas, claro, que para decir, bueno, esa gente ya no vive aquí, se fue, cualquier cosa, ¿no? Entonces, con la foto de identidad puesta, ella reclamaba que esa persona estaba y que esa persona existía, porque a veces esas personas desaparecían del archivo. Entonces el archivo también, hay que decir, está es un cambio también permanente. No es una cosa estable en ese sentido. Así es que siempre se ha dicho que el performance es efímero y el archivo es estable, y eso no es cierto. Yo digo que el archivo es un performance lento, porque va cambiando, va desapareciendo, bueno, cambia pues. Y entonces salieron con la foto. Como ustedes saben mejor que yo, al principio el gobierno y toda la gente que pasaba por ahí, por Plaza de Mayo, hacía como que no las veía, y luego eran las locas de la plaza, y era un proceso de legitimizar todo lo que estaban haciendo. Pero cuando llegaron los fotógrafos de Europa y sacaron fotos de ellas, y esto ya entró en circulación a nivel mundial, es cuando el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, a través de la foto también. Yo creo que la historia de madres, en cierto sentido, se puede contar con fotos. Entonces, a través de esas fotos se va dando cuenta el mundo de lo que está pasando. Y luego, claro, cambian las fotos, cambia la consigna de aparición con vida. Entonces, hijos hace justicia. Sí, no, pero en la consigna. No, pero en las consignas. Algo y justicia. No, son dos palabras, pero no importa. Sí, es juicio y castigo. Gracias, juicio y castigo. Entonces esa fue la consigna, porque ya era otro momento, ya se sabían quiénes eran las víctimas, ya se sabía quiénes, o muchos de los victimarios, o de los responsables de todo esto, y cambió el uso de las fotos, y los hijos comienzan a usar las mismas fotos de sus padres desaparecidos, pero ahora no para el reclamo de identidad, o que esta gente existía y ha desaparecido de manera desaparición forzada, es decir, como un acto político de desaparecer a alguien, sino como no vamos a olvidar. Es para mantener puesta allí la señal de que esta generación ha padecido unas pérdidas enormes, ¿no? Que la generación de gente más o menos de mi edad, muchos quedaron sin vida. Entonces es como mantener ahí el espacio abierto para esa gente que no está. Y luego Julio hizo esta muestra increíble, a mí se me hace muy importante, de los hijos
con las fotos de sus padres desaparecidos. Y en esas fotos ya tienen más edad que los padres cuando desaparecieron, ¿no? Entonces esta cosa de cómo la generación que sigue puede bregar con esta realidad. Y algunas fotos que me impresionaron también mucho fueron cuando los hijos tratan de formar familia de nuevo con fotos, insertándose en fotos como si estuvieran allí con sus padres, ¿no? Entonces, otra forma, una contranarrativa de lo que podría haber sido esa historia. Y luego, últimamente, he visto fotos, digamos, de nietes de esta tercera generación, si queremos, donde también tienen las fotos, y estas fotos ya no las tienen cerca del cuerpo, están muy aisladas porque también están aisladas en tiempo, no en cosa temporal, pero que también cuenta otra etapa de esta misma historia. Entonces creo que hay muchas formas en que la fotografía nos cuenta lo que pasó, nos cuenta los sentimientos, las actitudes acerca de lo que pasó, los juicios de los que tomaste tú ahí, de esos diferentes juicios a los que fueron responsables de lo que pasó, etc. Entonces, se me hace que es una herramienta tan poderosa y sí, poderosa, que Augusto Boal en toda su Teatro del Oprimido tenía este ejercicio donde la gente tenía que subir y tomar una posición siempre más fuerte que la que habían tomado hasta entonces. Y casi siempre terminaba cuando llegaba el fotógrafo. Llegaba alguien al escenario y hacía así, y ya todo el mundo, ¿no? Porque eso ya llega a ser la historia, en cierto sentido, que define lo que ha pasado. Entonces, en ese sentido, pertenece a la historia, cambia con la historia, cuenta la historia, y incluso cuando va envejeciendo esa foto, se reanima, otra vez entra al repertorio, ¿no? Entra y sale, como señaló Julio, del archivo. Sale primero por cosas nefastas de los militares que quieren hacer desaparecer más permanentemente a alguien, sacando la evidencia, pero desaparece también porque va envejeciendo y la gente las saca, las rescata y siempre otra vez las pone en la memoria, en el recuerdo colectivo, ¿no? Porque esa historia es parte de todos nosotros, incluso yo que llegué tarde a esta historia. Aunque es curioso porque ese libro donde cuento yo ese proceso, que fue mi primer libro que tenía que ver con Argentina, que salió en el 97, digo, yo crecí en México y yo estaba allí cuando llegaron la gente, los exiliados de Argentina y de Chile y todo lo demás, y yo no sabía que también era la historia de México. Yo no lo sabía hasta mucho después, cuando me di cuenta que había otro grupo ahí de madres que se llamaba Eureka, porque también el gobierno estaba desapareciendo gente en los años 70. No sé si ustedes saben, pero en el 68 hubo el masacre de Tlatelolco, donde mataron a estudiantes en una de las plazas muy cerca del Zócalo. Y allí los mataron como 300 personas y los quemaron ahí en la plaza. Les echaron gasolina y los quemaron. Entonces no eran desaparecidos, pero en los 70 ya comenzó esto de desaparición, y a la vez que estaban dándole la bienvenida a argentinos y a chilenos que se fueron del país por estas dictaduras, estas madres Eureka ponían en los periódicos, no solamente en Chile y Argentina hay desaparecidos, aquí en México hay desaparecidos también. Y a eso, como les digo, yo no me di cuenta hasta ese encuentro en Monterrey, cuando invitamos a Rosario, que era la fundadora de Eureka, ¿no? Entonces, así como vamos descubriendo muy tardíamente nuestras propias historias a través de las fotografías. Un ejemplo muy lindo y muy cercano de esto que estamos hablando es lo que vamos a tener la oportunidad de ver acá mismo esta noche. La obra de teatro de Pedro Noli, Barrio Viajantes, a donde justamente el poder mirar una obra de teatro con esta perspectiva, la performance, nos permite ver cómo está jugando la fotografía
en esa obra, que es un unipersonal de una... A ver, voy a tratar de no spoilear la obra, porque la tienen que ver, es fantástica. O sea, es una persona que hace relatos de su niñez a partir de fotos que va mostrando. Claro, la gente del teatro lo analiza desde el punto de vista del teatro, con esa perspectiva, con esos anteojos, con ese cristal del teatro, ¿no? En fin, el otro tipo de puestas, alguien que viene de la danza también puede analizar las coreografías, qué es lo que pasa con esa danza de los cuerpos. Y nosotros también podemos analizar qué es lo que, hacer un posible análisis desde la fotografía, no por la calidad o el tipo de fotografía, sino por el rol que está jugando la fotografía en esa historia donde va a hacer una pincelada del Tucumán de los años 70, muy particular y muy interesante, pero no voy a hablar más de esto porque la tienen que venir a ver en la obra. Pero a lo que voy es cómo justamente entre los criterios que tuvimos para incluir a una obra de teatro en un festival de fotografía es haber podido mirarla con la herramienta con las herramientas teóricas del performance para identificar a eso como una pieza fotográfica, ¿no? Entonces, a eso voy cuando les decía que en lo personal a mí me sirvió muchísimo ampliar la caja de herramientas teóricas para poder incluir también una lectura posible, no la única, ni lejos, pero una lectura más de la fotografía utilizando, insisto, esas herramientas teóricas del performance. No sé, sigamos. Abrimos. Bueno, ¿quién se anima? No hay que animarse. ¿Quién quiere hacer una pregunta, dar una opinión? Acá. Carlos, ¿nos ibas a andar por ahí? ¿Nos va a ayudar con...? Nos quedamos con eso. Sí. Pero preguntas cortas. Diles, preguntas cortas. Dale. Vamos, perdón, antes de empezar, pongamos una mínima regla del juego para que no nos cansemos y para que podamos seguir con las otras actividades. Vamos a hacer 10 preguntas y lo posible comentarios, pero les pedimos que sean como muy al grano y lo más específico posible, por favor. Hola, yo lo que quería agregar es el concepto del ritmo, ¿no? Hay un ritmo de escritura, la calle tiene un ritmo, cada uno camina con un ritmo y también cómo está eso en el performance, ¿no? Lo que tú hablas de cómo nos paramos, cómo vamos al ritmo de la calle, cómo jugamos a eso y cómo logramos también, o cómo buscamos un poco lo que queremos. Solamente quería agregar ese concepto. No es pregunta. Bueno, como no es pregunta, tú lo dijiste, ¿no? Todo tiene un ritmo diferente, así es que sí. Por acá. ¿Había una mano por acá? Y hasta allá arriba. ¿Nos ayuda? Bueno, María. me llamó mucho la atención este concepto de repertorio y pensaba, hace poco, acá en Tucumán hay una artista que se llama Sol Rodríguez y ella está haciendo una serie de podcast que se llama Tradición Oral, porque ella como que teoriza de que el arte contemporáneo o el arte acá de Tucumán, como que hay un montón de cosas que no se tiene registro, no solo no fotográfico ni escrito, y que se pasaban como de boca en boca. Sí. Y quería saber si eso como que entraría como en esta categoría medio de repertorio, de como esa mística de lo que no es archivable, ¿no? Sí. ¿Sí? Absolutamente, digamos, es una de las fuentes más importantes. Y uno dice, bueno, que me contaron que el abuelo y y así. Y también una cosa muy interesante de eso es que también el repertorio se puede cambiar. Por ejemplo, en el Perú tienen unas danzas antiguas, muy tradicionales, donde nunca se permitían las mujeres, no se permitía que las mujeres bailaran.
Entonces hay unas colegas, amigas que danzan en estos rituales, pero tuvieron que inventarse esta tradición. Decían, no, pero yo tuve una abuela que decía que su abuela bailaba y luego después esa tradición se perdió, se prohibió, pero era parte de la tradición. Ah, ok, entonces bien, la podemos adoptar y así seguimos y ya se integran las mujeres. Así es que, pero es esa autoridad que viene de estas otras fuentes. Es una cosa muy, muy importante. Y tengo muchos chistes, digamos, cosas. Un estudio que yo hice en el pueblo en el cual yo vivo en México, que se llama Tepoztlán, que es un pueblo indígena. Yo estaba buscando porque hacen un baile allí, un rito, una cosa muy, muy particular y muy, a mí me interesaba mucho. Entonces yo estaba buscando por todas partes, iba por aquí, iba por allá, y una persona se acordaba de esto, y otra de esto, y otra de esto, y luego fui al alcalde, al ayuntamiento, y dije, pero ¿por qué no tienen registro ustedes? ¿Por qué no coleccionan ustedes todas estas narrativas y fotos y objetos y eso? Y dicen, mira, los archivos se pierden, la gente se acuerda. Y dije, perfecto. Muchas gracias. Allá, Marga. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo subir? ¿Sabes que estaba Marga levantando la mano antes? Hola, buenas tardes. Quería... Perdón. Sí. Mi nombre es Poppy Méndez y soy performer y organizo todos los años una performance colectiva donde investigamos estéticas contemporáneas en relación a los derechos humanos. Y en esta última versión que se hizo en los primeros días de septiembre, un par de artistas, Andrés Herrera y Diego Arauz, hicieron una obra que proyectaron los rostros de compañeros desaparecidos con una aplicación o varias donde le dieron vida a esos rostros. Les dieron sonrisa y movimiento. Todo esto proyectados en magnitud en una pared de un edificio. Bueno, eso quería agregar como la fotografía y la performance ahí puesta de manifiesto en esta obra, ¿no? Sí. Sí, y viven juntas, ¿no? Como decíamos hace un momentito, que en muchos casos la foto es performática o el performance es fotográfico, ¿no? Digamos, son otras formas, son formas que se acompañan mucho para expresar un sentimiento, una opinión, una posición, etcétera, ¿no? Muchas veces nos hace falta tener la otra parte y por eso se nos hizo importante un poco hablar de cómo las dos son realmente muy necesarias para la otra. Sí. Buenas tardes. A los dos les quería preguntar sobre tips o ideas de archivo. Les digo un ejemplo. Elena Valladares, cuando archivaba, no compartía el tema coplero, sino que dejaba que la artista se expresara sola. Violeta Parra compartía con ellos. Y en el tema ahora de fotografía, hay una de la comunidad de pueblos originarios, Karina Carriqueo, que estuvimos viendo el tema fotográfico, y ella ve que no quieren que le saquen foto de frente. Entonces, bueno, ella convive con ellos, es de la comunidad,
y luego hace algunas fotos. Lo que quería era consultarles eso, que si ustedes tienen alguna, no técnica, pero cómo trabajan cuando quieren hacer archivos de colectividades o de, no sé, comunidades, si nos pueden contar algo de eso. Tú primero. Mira, la verdad es que no entiendo muy bien el punto de tu pregunta. O sea, cómo trabajo yo personalmente los archivos es estableciendo un diálogo con quien estoy fotografiando, tratando de hacer una cosa conjunta y a partir de ahí va creciendo o no, se frustra, pero muchas veces yo me frustro porque ese diálogo no sucede. Entonces, a partir de ahí, cuando eso empatiza, empieza a crecer y empieza a armarse. Y digo, estoy pensando en el lugar más clásico de la fotografía. Ahora, eso después se puede enriquecer que yo mismo lo hago, con otro tipo de lenguaje eventualmente, participar con otros colegas que trabajen no solamente en la fotografía, sino otro tipo de lenguaje expresivo, porque también creo que el colectivo es una cosa muy, muy importante en esto y que muchas veces los fotógrafos y las fotógrafas tenemos como son todos los más grandes, unas tradiciones como del lobo solitario, de andar muy solos por la pradera, y las nuevas generaciones nos van enseñando que el trabajo colectivo es muy importante y que hay cosas que se consiguen mucho mejor trabajando en equipo. Entonces, bueno, eso va modificando y va modelando las formas de trabajar, de construir y de cuidar y de transmitir esos archivos. Acá hay un agente muy importante que es el Estado para sobre todo la manutención y la conservación de esos archivos, que en Argentina está prácticamente ausente, salvo algunas numerosas excepciones, y que bueno, es un problema, un debate que venimos teniendo en el ambiente nuestro desde hace muchos años, y que, bueno, evidentemente no conseguimos hacer por lo menos el lobby suficiente como para tener un Estado que acompañe esas necesidades y esas problemáticas que incluyen el debate y la construcción teórica de esto, ¿no? Como sí pasa a lo mejor en otros países de Latinoamérica. No sé si contesté. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por acercar este tema a nosotros, fotógrafos, que me parece, como dijiste, Julio, súper enriquecedor. Yo fui alumno de Julio en mis primeros días de fotografía y me acuerdo muy bien que ya en esos primeros días Julio nos decía: estudia fotografía, es muy importante, pero también teatro, es muy importante saber y estudiar acerca del teatro para ser un buen fotógrafo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Quisiera saber si podemos profundizar un poquito más entre estos conceptos de cuando algo es una performance y cuando está visto como performance, y qué relación tiene también con lo que son acciones, se habla de acciones artísticas o intervenciones artísticas, y como comentario extra, en una contemporaneidad en la cual todo está hecho para ser filmado o fotografiado, y nosotros, que muchos de los que estamos acá somos fotógrafos documentaristas o fotoperiodistas, vamos a cubrir muchos hechos noticiosos que después se venden como la realidad, pero que fueron pensados y armados para ser fotografiados y para ser filmados. Bueno, yo comienzo y luego tú tal vez puedes hablar de la parte del fotógrafo. Mira, te doy el ejemplo que da Richard Shepard. Esto no es un performance, ¿no? Si yo hago esto, no es un performance. Pero si yo hago... Ustedes tienen que preguntarse, ¿está loca? ¿Qué le pasa? ¿O es un performance? Porque nomás hay 3 opciones. No. Entonces, cuando una persona hace algo repetidamente para que tenga una reacción,
entonces uno puede decir es un performance. Puede decir que es un mal performance, que es un performance que no tiene ningún interés, digamos, todo eso es válido, pero la intención es que está haciendo algo, una acción que se hace adrede para tener cierta reacción. Si la hago una vez, no. Entonces yo siempre he dicho, por ejemplo, otra vez regresando a las madres, porque es un ejemplo que todos sabemos, que las madres la primera vez que hacen, porque yo dije desde el principio que estaban haciendo performance, ellas estaban de acuerdo conmigo. Los críticos no, los críticos, ay no, que eso es invalidar lo que hacen, que el performance es frívolo, que no tiene ningún sentido, bla, bla. Pero ellas cuando supieron, porque esta es otra diferencia, ser madre y actuar como madre. Ser madre uno es o no es madre, pero esto de actuar como madre, salir a la plaza, marcadas como madre, ya es aceptar una posición política. Ponerse el pañuelo, hacer la ronda, porque tenían que hacer ronda porque estaba prohibido estar así congregado en la calle, tenían que caminar 2 a 2 porque esa era lo que estaba exigiendo la dictadura, y los militares se habían puesto el nombre de los padres de la nación, que estaban salvando la nación. Entonces ellas no tenían opción para entrar ahí sino como madres, y como madre tiene este significado muy importante en Latinoamérica, ¿no? Que la madre, pues no vas a matar a una mujer indefensa en la plaza, ¿no? Ahí en Plaza de Mayo. Entonces ese era el rol político. Y ellas escogieron la hora donde iba a haber gente, porque comenzaron reuniéndose en un sábado por la mañana y se dieron cuenta que no había nadie y se cambiaron a las 3:30, las 15:30 de la tarde del jueves, donde había público. Entonces, esa es una diferencia muy clara para mí, ¿no? Uno es ser performance, puedes decir, una pieza de teatro es un performance, un recital musical es performance, una danza. Pero como performance uno puede entender, por ejemplo, el proceso militar de esos años como performance. Y ese libro no es mi primer libro, pero el primer libro que escribo acerca de Argentina fue ese, que se llama, no se ha traducido, se llama Disappearing Acts, desaparición en el acto, se llama. Y entonces yo estudio el proceso desde el 77, del 76 en realidad hasta el 83 como performance. Como podríamos ahorita estudiar las elecciones en los Estados Unidos como un performance, ¿no? Trump como un performance, Milei como otro performance, Bolsonaro como otro performance, ¿no? Entonces, digamos, la performance política es una cosa muy, muy importante. Entonces, ese es el como performance, que no es una cosa que tú digas específicamente, ese es un performance, ¿no? Pero es como performance, porque allí tú pones el marco. Digamos, yo fui, para el caso de Argentina, del 76 al 83, y ese es el marco que yo le pongo a este estudio, viéndolo desde afuera y ya 10 años después. Pero tú le puedes poner a tú eres el que está tomando la foto o la persona que está escribiendo el texto, el que pone el marco, ¿no? Tú determinas eso, pero el performance tiene un marco, como les dije antes, que tiene sus convenciones, ¿no? Que nos sentamos así, nos portamos de una manera en la calle, otra manera en la calle si nos estamos manifestando, otra manera en la calle si estamos haciendo fila para entrar al banco o cualquier cosa, ¿no? Entonces hay diferentes formas. Un ser peregrino tiene otra forma de comportarse, otra estética, otro tipo de ritmo, otro movimiento. Entonces cada uno tiene sus convenciones. Ahora, en performance siempre uno intenta romper las convenciones. Esa es la convención de performance, es romper las convenciones, ¿no? Pero entonces es ese tipo, no sé si me explico. Yo voy a ir a la segunda parte de la pregunta porque creo que lo que dijo Diana Sí.
ya está. Pero sí me pareció interesante la segunda parte también, sobre qué es lo que pasa, o sea, qué nos pasa cuando nos enfrentamos a una situación que nos están teatralizando una escena para que nosotros seamos el vehículo para contar eso que muchas veces sabemos de antemano que es un fake o es una cosa que nosotros no la estamos queriendo ver de esa manera. Y bueno, los elementos teóricos de performance nos permiten identificar, ver eso y analizarlo, por lo menos el mecanismo que utilizo yo, para poder, en primer lugar, entenderlo a eso, ¿no? Que uno instintivamente lo identifica como que nos están armando la puesta en escena. Ahora, eso per se no es ni bueno ni malo, eso es una estrategia que está utilizando un gobierno, que está utilizando una persona, una situación, en fin, que te va generando esa situación. Pero eso también es lo que se hace desde cualquier lugar. Por ejemplo, la ONG Greenpeace trabaja exactamente de la misma manera. Yo trabajé muchos años en la campaña de bosques en particular, y lo que hacíamos, y lo incluyo, era teatralizar una cosa, que era ficción, justamente para poder subrayar y poder mostrar una cosa con una crudeza y con una síntesis que a lo mejor eso visto como un hecho periodístico era imposible, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo de haber estado 4 días viviendo en la copa de unos árboles porque se estaba resistiendo a los desmontes. Y no, eso era una ficción, era armar una escenografía para tener la foto, para poder trabajar políticamente eso. Bueno, esas son estrategias. Y lo que el desafío, me parece, de ahí voy a meterme en una cosa que ojalá surja como tema de discusión, es ante esta situación histórica que estamos viviendo en Argentina en particular, a nosotros como instrumentadores, como portadores de cámaras de foto que van a hacer un trabajo ahí, qué tipo de estrategias nos interesa dar o nos interesa resistir a estrategias que nos proponen desde fuera para poder posicionarnos, para poder dar una respuesta, para poder dialogar, para poder ser también actores de eso que nos está llevando a la delantera, quienes nos proponen esa teatralización para que simplemente la fotografiemos y salgan de ese modo en el cambio. O sea, ahí estamos, por lo menos con Diana creo que coincidimos, y con muchos de ustedes también, en que estamos como muy desorientados en este momento. Estamos sin estrategias, como fue la estrategia de las madres de Plaza de Mayo, todo lo que acaba de describir maravillosamente Diana, fueron planteadas en términos de una puesta en escena como un recurso político para poder dar una respuesta. Entonces, creo que estamos en presencia de eso, y nosotros, como muchos otros creadores también, pero desde la fotografía, estoy seguro que podemos hacer aportes que no sé cuáles son exactamente, y estaría buenísimo que los debatamos para poder responder a ese tipo de situaciones. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy María, trabajo en el espacio para la memoria en la escuelita de Famaillá. Ayer la hemos estado recibiendo a Diana ahí. Y he militado muchos años en la organización Hijos, formo parte de la muestra acá del señor Pantoja, no vamos a hablar de la foto, pero de la muestra de los hijos 20 años después, que eran los hijos desaparecidos, a 20 años de democracia, y me quedaba pensando en la pregunta del compañero de cómo acercarse a ciertos colectivos desde la fotografía, y me parece que la experiencia que ha tenido el Chino con nosotros es bastante interesante para destacar, porque él se ha acercado a nosotros cuando arrancábamos nuestra militancia, teníamos 20 años, y empezaba a gobernar en esta provincia el mayor genocida que ha tenido Tucumán, que era Antonio Domingo Bussi. Entonces se acercaba este señor, este fotógrafo, a querer entrar a nuestras casas, a contar nuestras historias, en un momento que nosotros ya percibíamos peligroso para nuestra supervivencia, como lo ha sido en general ese gobierno. Y me parece interesante cómo él ha podido acercarse, que es entrando a nuestras vidas, siguiendo nuestra cotidianidad, yendo a nuestras marchas, yendo a nuestras actividades,
involucrándose con nosotros, quienes éramos, conociendo nuestras familias, digamos, acercándose desde ese lugar, ganando confianza y haciéndonos ver que no éramos objeto de un trabajo, sino que quería mostrar nuestras historias por las personas que éramos. Entonces, transformarnos en esos sujetos de derechos que no éramos en ese momento, no nos sentíamos así desde que habíamos nacido. Y me parece que esa sensación que a mí me ha quedado ya desde ese momento es algo que tiene que ver con lo que vos planteás de cómo interviene en este contexto actual la fotografía o la performance. Yo creo que está costando mucho encontrarnos, está costando mucho mirarnos, escucharnos, y la fotografía y el performance nos permiten como mezclarnos entre nosotros, generar esa confianza. Y en el caso de la foto, y lo que ustedes pueden mostrar a través de las fotos, también puede ser, porque a nosotros la foto del chino también en un punto creo que nos ha salvado la vida, y no metafóricamente, porque era un trabajo que se ha empezado a conocer en otros lugares, como ha pasado con la foto de las madres. Le das visibilidad a cuestiones que no se ven dentro del país y que ponen en riesgo a la gente que está poniendo el cuerpo para defender derechos. Entonces, en ese sentido me parece, no por echarle el fardo pero sí me parece que sí hay un aporte fundamental que pueden hacer al registro, al archivo y a la vida de mucha gente. Después me decís cuánto fue este comentario. Buenas noches, Diana, buenas noches a todos. Bueno, primero agradecer el espacio porque yo soy tucumana y estoy viviendo acá, nos conocemos un poco entre todos. Veo muchas caras nuevas de la gente de la Bienal, de otros lugares, y me parece hermoso que es un lugar de donde convergen también muchos artistas visuales, del teatro, de la fotografía, en un solo espacio que capaz que en otras oportunidades, otras ediciones o otras actividades capaz no es tan precisa esa reunión, ¿no? Quería comentar respecto a que me parece que yo soy performer también. Acá también tenemos una hilera de performers también, como por toda la sala distribuida. Y quería hablar sobre el tema de cómo la performance desafía la documentación convencional al mismo tiempo que el fotógrafo o el fotógrafo desafía la presentación de la performance. Y con respecto a esta como dualidad que se produce desde los dos puntos que conviven y convergen y están ahí, preguntarte, Diana, a vos algo que por él personalmente me ha ocurrido muchas veces, que es cuando convocamos o cuando contamos con fotógrafos para registrar o invitar a intervenir en piezas performáticas, artísticas, sucede que surgen muchas preguntas con respecto a si esa persona, por ejemplo, tiene que estar previamente conversada la situación performática o no, si esa persona es conveniente que sea un productor del ámbito artístico visual, más de alguna disciplina en particular, o que conozca quizás más de teatro o no, o qué es conveniente, o cuáles son tus como observaciones respecto a esta observación, ¿no? de no saber si es mejor un diálogo previo o no, en el caso de cuando se hace aproximaciones o se intenta un registro de una acción artística. Gracias. Bueno, gracias. Voy a comenzar nomás respondiendo a la otra pregunta que se me olvidó, la parte de la diferencia. Bueno, arte-acción como performance. Que arte-acción es un tipo de performance. Como otro tipo, como performance extremo, corporal extremo, es otro tipo de performance. No hay varios, hay muchos tipos de performance y arte-acción es uno de esos.
Para el tema de performance y fotografía, en el sentido que lo estás planteando, claro que la fotografía no puede captar la performance. No puede, porque la performance está en vivo y si tú haces un video de eso, es un video de la performance, pero no es la performance. Si es una foto, es la foto de la performance, pero no es la performance. La performance no se puede captar, excede. Y esa es para mí la fuerza de esto, ¿no? Porque es una forma de comunicación, e incluso si tienes una obra de teatro y tienes un guión y tienes todo lo demás, va a cambiar de noche a noche, y también es esa la fuerza de la performance, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, aquí en dictadura, cuando había teatro o teatro abierto y todos esos fenómenos, se podía transmitir mucho con los gestos y con la entonación y todo eso, porque eso es muy difícil de censurar. Digamos, los cuerpos tienen muchas formas de expresar cosas que no se pueden captar en un guión o que no se pueden censurar. Así es que esa es la parte muy fuerte de la performance. Y además que estamos todos ahí en vivo, y nosotros ahorita en este momento estamos comunicando mucho entre nosotros, que también le da totalmente otra dimensión a lo que está pasando. Ahora, no entendí exactamente lo que querías decir cuando dijiste que, bueno, ¿y quién debería documentar eso? Yo creo que siempre es importante que la persona vea por lo menos un ensayo, o las performances suelen no tener ensayo, pero si le das a la persona, bueno, voy a estar aquí, esta es la luz, etcétera, etcétera, vas a tener mejores fotos, obvio. Ahora, en el Instituto Hemisférico, que yo dirigí durante 22 años, y en todos los encuentros teníamos fotógrafos. Tenemos muchas fotografías de todas las performances, muchos videos, tenemos un archivo que sí se va a resguardar en términos de bibliotecas hasta la perpetuidad, así es que, no sé, 500 años tal vez. Pero cuando llegó Julio al equipo, informalmente, cuando se vino así a ver lo que pasaba y decidió quedarse, el nivel fotográfico subió dramáticamente. Y esto era porque, según, no quiero mal representarte, pero tú no eras en ese momento fotógrafo que sacaba performances. Tú estabas en la calle, digamos, eres fotógrafo de periodismo, pero era el único que podía captar la acción. Entonces los otros fotógrafos que tienen sus estudios y tienen todo este equipo y todo eso, no podían captar. Digamos, si uno se quedaba un momentito así, entonces sí te sacaba una foto maravillosa. Pero yo creo que subió mucho el nivel. Estaba comentando a alguien hoy que subió mucho el nivel de las fotografías del instituto cuando llegó Julio. Lo bueno es que llegó muy temprano en el tema de los encuentros, porque el primero fue en el 2000 y tú llegaste en el 2001. Así es que se quedó todo el tiempo. Así es que tenemos muy buenas fotos de todas esas performances. Y claro, te dan una idea, y qué bueno que existe todo ese material, pero no hay nada como presencial. Entonces presenciar es otro tema que se me hace fundamental, especialmente ahora que tenemos tanta cosa en internet, ¿no? Que nos ha cambiado radicalmente el concepto de presencia. Así es que bueno, ese es otro tema para otro día. Sí, vamos a hacer 2 preguntas más porque tenemos que seguir con las actividades. Empezó la maratón. 4 días. Hola, ¿cómo están? Desde que comencé a escuchar, no se me va como la idea de cómo la cámara aportó y aporta a los procesos de colonización y del proceso y de la dictadura y cómo la imagen tiene que ver en todos los procesos, porque, bueno, así como tenemos que usarla estratégicamente, desde el otro lugar también la usan estratégicamente. Y pensaba en la fotografía y la antropología, en los pueblos originarios cuando los capturaban, que así encarnados hacían que se vistan con sus ropas y les sacaban fotos, como una performance, para venderlas como rarezas en Europa.
y pensaba en que tenemos que resignificar la cámara y la labor de la fotografía, pero también en esto de la pregunta del compañero que hizo hace un rato de cómo uno se mete a las comunidades a sacar fotos, me parece que es un poco que hay que también empezar a plantearse de cómo uno brinda la herramienta de la fotografía para que las comunidades se autorrepresenten y no alguien que viene de afuera lo haga. Me parece como que hay que plantearnos ese tema. Mira, creo que es súper interesante lo que planteas y eso se hace. Hay experiencias maravillosas. Por ejemplo, en Perú hay un proyecto que se llama TAFOS, que se trabajó con talleres de fotografía para niños y niñas con el objetivo de que ellos fotografíen sus propias comunidades, porque tenían el problema de que no tenían ni la posibilidad de censar a muchas personas porque había limitaciones de todo tipo, desde situaciones de violencia, pensemos que tuvieron problemas, conflictos armados muy fuertes en Perú, pero también cuestiones como accesibilidad, idioma, un montón de cosas que la fotografía acortó a partir de ese tipo de trabajo. Y bueno, ese tipo de ejemplos como esos hay un montón. Pero no es solamente la cuestión de salir a fotografiar a un otro. La cuestión también tiene mucho que ver con el fotografiarse a uno, a su contexto, a su comunidad, a su sociedad, a sus amigos, a su entorno. Pero inclusive se puede dar otra vuelta de tuerca hacia adentro y es no fotografiar sino que la fotografía sea una parte protagónica de tu trabajo. O sea, del mismo modo en que cuando, no sé, en una obra de teatro hay una escenografía, o sea, hay elementos, hay herramientas que te acompañan, introducirla a la fotografía también en ese lugar y verla desde ese lugar. Lo que no quiere decir dejar de hacer fotografía o dejar de hacer fotografía de calidad, ni mucho menos, ¿no? O sea, se puede trabajar muy seriamente con las calidades y las convenciones más clásicas de la fotografía, pero también permitirse dialogar y trabajar con esos los otros lenguajes, ¿no? Con la música, con la pintura, con el teatro, con el arte de acción. O sea, la fotografía es una herramienta más. O sea, no es una cosa que desde acá trabaja con una autoridad, sino que es parte de eso. Por ahí no me estoy explicando bien, pero desde el punto de vista de la producción, creo que lo tengo bastante claro, en el sentido de que vengo intentando hacer ese tipo de cosas. Bueno, vos conocés algunos de los trabajos que hice con eso, inclusive con Adriana Guerrero hicimos en conjunto algunas cosas interesantes, incluido uno en uno de una acción de los festivales del festival que organiza COGI, donde trabajamos en una acción que tenía que ver con los juicios de esa humanidad, y a donde las fotografías jugaban un rol fundamental, pero también nosotros, interviniendo con nuestra propia sangre esas fotografías, las fotografías jugaban, bueno, nada, no da para explicarles de qué consistía, pero digo, la fotografía ya no es, mejor dicho, aparte de, puede ser una cosa, un agente protagónico dentro de eso, dentro de la producción. Entonces es infinito, es lo que nos da la imaginación. O sea, es una herramienta, un instrumento. Está en nosotros ver cómo lo usamos. Solamente, muchas gracias por el debate, está muy interesante. Solamente una reflexión, ¿no? Pensando en los puntos en común entre la fotografía y la performance, hay algo que tiene que ver con el aquí y ahora, que caracteriza a la performance,
Y la fotografía, en las nuevas corrientes, que ya hace tiempo que se trabajan, pero se conocen un poco más ahora, cuando recurre a algunos mecanismos de la performance, el tema de la puesta en escena, la construcción, poner a la vista los imaginarios de aquello que no es visible y generar un relato que ese archivo pueda ser un repertorio que se vuelve a tomar y se vuelve a conversar y se vuelve a resignificar, me parece que ahí habría un punto de conexión y podríamos estudiar muchos de los casos que conocemos o no con las nuevas que podemos llegar a descubrir. Pero me parece que que es muy rico ese momento de intercambio entre esos dos planos. Pero sobre todo el aquí y ahora y actualizar cada vez que se ve esa fotografía. Bueno, ahí hacemos la última con Leo. Es un bonus track. Es que la otra no era pregunta, la otra Claro. era comentario. Buenas noches, gracias. Gracias a todos y a Bienal. Yo desde el primer momento sentí que la Bienal en sí era una performance porque por la situación que se daba para generarla y hacerla y de las primeras comunicaciones es vamos contra todo, lo hacemos como sea. Entonces yo siento que haber venido cada uno a hacer el esfuerzo de estar acá implica un poco esta acción que de alguna manera lo siento que es la gran performance de la Bienal. Sí. Así que gracias. Y también ante la consulta que hizo alguien recién y un poco también sentí que Julio quería expresar era como que viendo los momentos que estamos viviendo me parece que es un gran momento para aprovechar la fotografía como herramienta para poder expresarnos libremente y decir lo que tengamos necesidad de decir, como sea que nos salga, con las herramientas que sean desde la fotografía y todas las artes que puedan atravesarla, ¿no? Me parece que es una muy buena oportunidad y queda en cada uno de nosotros de qué manera puede crearlas y ser feliz haciéndonos bien, haciendo nuestro arte, ¿no? No sé, yo siento que a veces yo soy reportero gráfico, mi trabajo cotidiano, pero siempre traté de buscarle una vuelta de rosca a la forma de contar ahora se me vuelve a presentar esta posibilidad trabajando en un medio que está vedado, que está cerrado. Actualmente trabajo en Telam y estamos congelados y estamos trabajando para el gobierno de turno. Entonces cada vez que me toca acudir a algo me lo pregunto, ¿no? El otro día iba en el tren y me encuentro con un tuit de Cuño Rivarona diciendo que el curro de las madres, el curro de las abuelas y que bajaban el presupuesto para las abuelas de Plaza de Mayo y no pude leer más el libro que estaba por leer porque me agarró una angustia muy grande y me quedé pensando en un montón de cosas que me atravesaron con esta temática y cuando llego a la oficina me mandan a hacer una nota y era una reunión de seguridad y entre las personas que tengo que fotografiar es Acuña Ligadona, ¿no? Entonces, ¿qué haces ante esas oportunidades que te da esta herramienta que es la fotografía, ¿no? Entonces, me parece que es hermoso lo que nos pasa laburando y poder seguir teniendo una cámara o expresarnos de la manera que sea, ¿no? Quiero agradecer una vez más a Bienal y felicitarlos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y tomemos un poquito de aire y en minutos hacemos la apertura de las exposiciones. Muchas gracias.